¿Cuántos gritan un fuerte aleluya? Y un fuerte gloria a Dios. Amén. ¿Qué tal están ustedes para recibir la palabra del Señor? Amén, amén. ¿Estamos dispuestos? Amén. Pues voy a pedir por favor que inclines tu cabeza unos segundos, por favor. Amén. Y te presentes delante del Señor. Realmente, si crees que tienes necesidad de que Dios hable hoy, la necesidad la tenemos, muchas veces no somos conscientes. Por favor, preséntate delante del Señor. Pide que el Señor nos hable hoy. Amén. Amén, Señor. Gloria a tu nombre. Tío Chencho, por favor, haz una oración. Gracias. Señor, una tarde más, necesitados, tenemos una urgencia, Oh, Dios mío. una urgencia, Dios mío, de que tú nos hables, Dios mío. Amén. Amén. Confróntanos, haz lo que quieras, pero haz por favor, Señor. Dale gracias a tu siervo, Dios mío. Por favor. Y abre nuestros corazones, Señor. Mira la dureza de mi corazón, Dios mío, por favor. Trátanos hoy, por favor. Glorifica a tu Hijo, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, tu palabra, Dios mío. Gracias por lo condescendiente que eres, Señor, en esta tarde. Por favor, misericordioso, bondadoso, apiádate de nosotros, Señor. Glorifícate en tu palabra, Señor. Tuya es, Dios mío. En esta tarde, por favor, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Pues bien, abrimos el texto, por favor, lo ponemos en la pared. Cogemos a los niños, por favor, y prestamos atención a la palabra del Señor. En Juan 8, versículo 31 en adelante, Juan 8, versículo 31. He de decir, hermanos, que he sido empujado literalmente a traer esta palabra porque creo, hermanos, que la necesitamos. He estado luchando con el texto durante días, meditando, pensando en el texto, y el texto me ha vencido, hermanos. Me ha vencido el texto. Me ha abrumado. Un texto muy conocido, hermanos, en cuanto lo cite y lo leáis conmigo, vamos a ver que es muy citado, pero que realmente, hermanos, es lo que hoy necesitamos y esperamos que el Espíritu intervenga en nuestros corazones, Amén, tanto amén. como en el que habla, como en los que oís, Amén. porque necesitamos la palabra del Señor. Amén. Y dice así la palabra del Señor, presta atención, por favor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Amén. 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 ¿Qué texto más claro, hermanos, más contundente y más directo? Deberíamos de pensar pues en él muy a diario, hermanos. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura. Pero hay textos, hermanos, mucho más significativos para que podamos pensar, hermanos, en ellos. Dijo entonces Jesús, empieza el verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Entonces, hermanos, por como vamos a hablar unos momentos de estos judíos que habían creído en él, que Jesús, en los últimos textos, por ejemplo, en el 7:56, que es donde termina, me parece, el último texto, perdonad, no, el 7:56 no. En el 8:12, Jesús se proclama como la luz. Yo soy la luz del mundo. Amén. Estos judíos estaban intentando tentar a Jesús para poder probarle y para poder pillarle en algo y llevarle a la muerte. Jesús en sus entornos estaba predicando el evangelio del reino a estos judíos que ya pensaban que pertenecían a ese reino. Ellos no podían ver a Jesús como rey
Y Jesús intentaba, o decía, o predicaba, muy bien, hijo, intentaba o predicaba diciendo, yo y el Padre uno somos. Aleluya. Yo he venido del Padre. Amén. Y ellos, hasta el punto, hermanos, que el texto lo dice, que le llaman samaritano y demonio tiene. Sí, Señor. Había un rechazo deliberado de estos judíos, pero por el argumento de Jesús, estos discípulos, muchos creyeron en él. Mirad lo que dice el 30. Hablando estas cosas, o sea, estas cosas que Jesús decía, estas cosas que Jesús hablaba, diciendo que él venía del Padre. Por favor, atención, hermanos, estáis muy despistados, por favor, y desde aquí es muy difícil predicar a gente que está despistada. Si para ti es difícil hablar con alguien que no te está prestando atención, imaginaros 70, 80, 100 almas que estemos aquí. Entonces, por favor, hermanos, no a mí, a la palabra del Señor, ¿vale? Creo que la necesitamos hoy, ¿vale? Así que atentos. Jesús les estaba diciendo una y otra vez que descendía del Padre, que venía del Padre, que él y el Padre uno eran. Jesús estaba intentándoles hablar de esta relación intertrinitaria donde nadie podía entrar nada más que la Trinidad. Y ahora Cristo bajaba a presentarles aún a estos judíos este reino en esta relación intertrinitaria. Pero cuando ellos rechazaban deliberadamente a Jesús porque ni a sus obras hacían caso, dice Jesús, hablando el 30, estas cosas, muchos creyeron en él. Pero notad, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora Jesús se refiere a estos judíos y les insta a que permanezcan en la palabra. Y después, a través de los textos siguientes, les dice más o menos quién está permaneciendo en la palabra. Y ellos se empiezan a identificar. Aquí, en el idioma que Juan habla, me refiero a la forma de hablar de Juan, muchas veces hablaba Juan de la fe superficial. Juan es uno de los evangelios donde contrasta muchas veces la fe genuina, la fe que obra, la fe que salva, de la fe superficial. Y lo vemos en el 2:21 de Juan, y lo vemos en muchos más pasajes que no quiero entretenerme. Pero aquí Juan, otra vez, empieza hablándonos de estos judíos que habían creído en él, pero que el texto, según los que saben, va a sufrir un cambio. Pero no un cambio de la multitud que tiene enfrente. No va a cambiar de gente, no va a cambiar de espectadores. Lo que va a cambiar es la actitud de los que están oyendo. Amén. Estos que aparentemente habían presentado una fe, estos que aparentemente Juan les dice habían creído, y posiblemente hubiese alguno con una fe genuina y verdadera, pero la gran mayoría, hermanos, el texto nos declara: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es la libertad antes de entrar a conocer la verdad? La libertad es no ser esclavo de algo. Oh, Dios mío. Todos los que estamos aquí nos podemos considerar de que no somos esclavos, comparándonos a que no estamos trabajando para nadie, diciendo: yo no soy esclavo de nadie porque no estoy debajo de nadie, ningún jefe manda sobre mí, yo no soy esclavo. No está hablando de esa esclavitud, está hablando de una esclavitud interna. Calmaros, tranquilos. Está hablando de una esclavitud interna. ¿Y sabes cuál es lo peor para un esclavo? Lo peor para un esclavo es pensarse el dueño. Lo peor para un esclavo es pensarse el dueño. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando está identificando la verdad, se está identificando a sí mismo. No podían recibir a Cristo
y al no recibir a Cristo no podían conocer la verdad. Y la verdad no les podía libertar. Pero si la conocierais, os haría libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos. Somos el pueblo elegido por Dios. Somos el pueblo donde está profetizado. Somos el pueblo del Éxodo. Somos el pueblo donde fuimos libertados por la mano del Señor. Somos el pueblo elegido por Dios. Ellos pensaban que siendo el pueblo elegido por Dios no eran esclavos de nadie. Porque aquí a ellos se les había olvidado que fueron esclavos de Egipto, que fueron esclavos de Babilonia, que fueron esclavos de los medopersas, que fueron esclavos de los asirios, y que en esta actualidad eran esclavos de Roma. Por eso ellos no tenían un pensamiento de que estaban hablando de una esclavitud a los que ellos servían, sino estaban hablando de que espiritualmente ellos tenían una libertad. Al ser el pueblo elegido por Dios, no necesitaban nada más para ser salvos. Nuestro Padre es Abraham. No necesitamos nada más. Jesús responde: ¿cómo dices tú seréis libres? Le preguntan. Jesús respondió, verso 34. Os aseguro, de cierto os digo, os aseguro, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora aquí Jesús se está remontando a la raíz adámica con la cual nacemos todos. Aquí está remontándose Jesús a decir: todos nacemos con una esclavitud. Si no lo sabes, se ha dicho muchas veces desde aquí de diferentes formas. Nacemos bajo pecado. Y al nacer bajo pecado, date cuenta de esto: nacemos con un dueño. Tu dueño es el pecado, mi dueño es el pecado. Lo único que nos puede liberar del pecado son los siguientes textos que vamos a ver. Es Cristo, de la esclavitud del pecado. Pero todos los que estamos aquí, reiteradamente en la Biblia viene específicamente que todos nos desviemos a una. Que ni uno podíamos buscar el bien. Que ni uno somos justos. Que ni a uno podía buscar a Dios. Nadie, hermanos, nadie. Todos estábamos esclavizados bajo pecado. Nuestro dueño es el pecado. Y dicho sea de paso, para que cojáis mejor el argumento, eres esclavo de lo que deseas. Lo que estás deseando te esclaviza. ¿Cómo? Aleluya. Aquí dice en el verso 34, os aseguro que aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, aquí no hay exclusión para nadie. ¿Quién se puede excluir de este texto? ¿Quién no hace pecado? Y ahora Jesús asegura: todo el que hace pecado es esclavo de él. Yo no. Es que yo... Mirad, aquí está el punto moralista. Yo no hago nada malo. Yo estoy en mi casa, no hago nada, no, hermanos, no. La Biblia es clara en que todos nacemos bajo una esclavitud de pecado. Si no, piensa un poco en lo que piensas. Porque somos muy capaces de pensar en lo que nos viene, pensar en lo que estamos sufriendo, pensar en lo que estamos viviendo, pero ¿te has parado a pensar en lo que piensas? Somos una máquina de idolatría. Somos máquinas de idolatría. Al nacer bajo pecado, continuamente estamos cometiendo el primer pecado de nuestros padres: ser autodependientes y no querer, hermanos, estar bajo la dependencia de Dios. Esa es la esclavitud del pecado. Cada uno quiere ser, y ahora me digáis, yo soy libre. Mira, mi tío el César ha decidido ponerse esa camisa blanca resplandeciente hoy. Y mañana, que va al gimnasio, que eso quiera. Mañana se pone una camiseta para ir al gimnasio. ¿Quién lo ha decidido eso? ¿A qué lo ha decidido él? No. Y yo he decidido ponerme esta camisa
De la XS, azul. Para cuando me queráis comprar camisas, uso la XS. Le he decidido yo. Pero escúchame. Sobre tus deseos no tienes la potestad de ser el dueño. Sí, Señor. Es al revés, no te engañes. Muy bueno. Sobre lo que deseas, el dueño es el pecado, no eres tú. Tú puedes decidir qué falda te pones mañana, o si te quieres pintar el morro de rojo, o ir con la fulana o con la mengana. Pero no podrás decidir nunca, nunca, nunca volver a Dios si el Evangelio primeramente no te liberta. Si realmente esta verdad no la conoces con profundidad. La verdad es vivir la realidad de esa verdad. ¿La verdad que conoces que está en Cristo es real en tu vida? Dejamos esa pregunta en el aire para volver a recogerla después. Esclavo del pecado. Somos esclavos del pecado. Y eso quiere decir, tenemos un dueño. Y el esclavo no queda en casa para siempre. Y el esclavo, notar, no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Amén. Ahora Jesús, a mí me ha costado mucho entender esta metáfora, de verdad. Yo, machaco, me ha costado mucho entender la metáfora que Jesús mete en esta predicación. O sea, les está enseñando esto y digo, ¿y qué tiene que ver ahora el esclavo con la casa? ¿Qué tiene que ver? Pues bien, pues los esclavos del primer siglo eran esclavos de casa, no eran esclavos de trabajo. Eran esclavos de estar en casa. Mayordomos, esclavos, esclavizados al dueño, a la que el dueño mandara. ¿Y sabes lo que quiere decir eso? Que en el primer siglo, cuando existía esta esclavitud y era legal, tenían esclavos que podían vender, esclavos que podían comprar, esclavos que podían tratar con ellos, te cambio este esclavo por este esclavo. Entonces, ¿saben qué quiere decir eso? Que el propio esclavo no era dueño de sí mismo. Lo que está diciendo el texto es que somos esclavos y no somos dueños de nosotros mismos. No, somos dueños. Somos comprados y somos vendidos. Y te voy a decir algo. ¿Cuántas veces te ves comprometido? Dios mío. Francamente, piensa en esto. ¿Cuántas veces te ves vendido y comprado por tu propio pecado? Para que te des cuenta que es que el pecado manda. Después vamos a ir a la solución, hermanos. Pero primero os tengo que traer esto. Escúchame bien. Conocer a la verdad es lo único que te da. Gloria a Dios. La Biblia es específica, contundente en esto. Aleluya. El que está como esclavo en la casa no quedará para siempre, sino el hijo. Ahora Cristo lo que está tratando de hacer por esta metáfora es decirle a los judíos de aquel tiempo ya le estaban entendiendo, intelectualmente le estaban entendiendo, porque conocían la esclavitud y conocían de qué iba esto, pero en cambio ellos lo rechazaron deliberadamente. Y ahora mirad, el hijo sí queda para siempre. Aleluya. El hijo sí queda para siempre. Amén. Aquí no es que nos esté diciendo que nosotros nos convirtamos en hijos, que es la verdad. Que cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros surge la regeneración por medio de la palabra, es verdad que nos convertimos en hijos. Pero aquí la metáfora no está hablando directamente a nosotros, sino que está hablando de sí mismo. El hijo sí queda en la casa. ¿Y sabes quién es el hijo que siempre ha quedado en la casa? Jesucristo. ¿Sabéis quién es el hijo que siempre ha obedecido perfectamente al Padre? Jesucristo. ¿Sabéis quién nunca ha ofendido y quién no ha sido esclavo nunca del pecado? Jesucristo. Está hablando de sí mismo y está diciendo que este que queda en la casa es el único que puede quedar para siempre y es el único que nos puede convertir a nosotros en hijos legítimos. Él es el único que queda en la casa y es el único que puede hacernos hijos legítimos por adopción del Padre. Es que pensamos, hermanos, que todos somos hijos de Dios. ¿Has visto eso? Es que, mirad, hermanos, que todos somos hijos de Dios. A que la Biblia escucho muchas veces. Y cuando pasa cualquier cosa, que todos somos hijos de Dios. La Biblia no enseña eso,
Somos criaturas de Dios. Pero la Biblia enseña que una vez que Cristo ha entrado en nuestro corazón, que ha surgido el nuevo nacimiento y que obedecemos y permanecemos en la palabra, es ahí cuando realmente nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. ¿Entendéis? Lo dice Juan en el capítulo 1 y verso 14. Nos ha dado la potestad de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios. Los que no tienen a Cristo no son hijos de Dios. Son hijos por creación, pero no son hijos para la salvación. Todos somos hijos de Dios. No, hermanos. Todos somos criaturas de Dios. Los que están en Cristo solo somos hijos de Dios. Amén. Y la Biblia hace esa diferencia. Por eso, escúchame bien. Si no estás en Cristo, podemos llevar mucho tiempo en este lugar. Como estos judíos que posiblemente llevarían mucho tiempo estudiando la ley y estudiando toda la Biblia del Antiguo Testamento y conocían todo de pe a pa, todo. Pero que no habían entendido que no era por el medio de la ley de Moisés, sino por aquel que podía cumplir la ley de Moisés. Amén. Y te recuerdo que dice la ley de Moisés que cualquiera que incumpla uno de los mandamientos se hace transgresor de todos. ¿Entiendes? Entonces, el único que pudo comprender, entender y obedecer la ley perfectamente es el Hijo de Dios. Amén. Por eso, si conoces esta verdad te hará libre de la esclavitud del pecado. Juan no está diciendo que cuando naces de nuevo dejes de pecar. No está diciendo eso. No está poniendo el que nace de nuevo no peca. No está diciendo eso, porque en su primera carta dice que el que no peca hace mentiroso a Dios y se engaña a sí mismo. No está enseñando a que el Hijo de Dios no peca. Está enseñando que el Hijo de Dios, la única esclavitud que tiene es Cristo. Enseña que no somos más esclavos de este dueño con el que nacemos, que somos esclavos de Cristo, y eso nos da una cierta libertad. ¿Sabéis lo que implica ser libre? Ahora sí, os lo voy a decir. Implica ser libre cuando tienes el poder de decidir ir contra tus deseos. ¿Sabéis lo que implica la libertad? Ir contra ti. La libertad que Cristo nos ofrece a través del Evangelio es ir contra ti. Por eso dice, el que quiera seguir, coja su cruz cada día y sígame. A ver de qué cruz está hablando. La cruz son las circunstancias, la cruz son los problemas, la cruz no. La cruz eres tú y soy yo. Está diciendo, cógete tú cada día y muere tú. Está hablando de la mortificación de tu pecado. Cuando el Espíritu Santo nos ha regenerado y hemos sido convertidos, cuando hemos nacido de nuevo y tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, entramos en un proceso que se llama santificación. Y eso no quiere decir que el creyente no peque, eso quiere decir que no peca por esclavitud. No es lo mismo pecar porque el pecado sea mi dueño que a pecar por debilidad, y que cada vez que peco me duelo conmigo mismo porque sé que estoy ofendiendo a aquel que me libertó. Te das cuenta que Cristo es tu dueño cuando has cambiado de dueño. Cuando realmente has dejado de servir a ti mismo. Hermanos, ¿sabéis cuál es el mayor de los pecados? No conocer esta verdad. ¿Sabéis cuál fue el mayor pecado de estos fariseos? No recibir a Cristo. ¿Sabéis cuál es el mayor de los pecados? El mayor de los pecados es no saber que eres esclavo y que necesitas un libertador. Para Egipto, los israelitas eran esclavos, ¿no? En el Éxodo. No. A que los israelitas cuando estaban allí en Egipto, a que sabían que necesitaban ser liberados, a que estaban esperando la liberación, a que ellos sí se tenían como esclavos. El problema que tenemos nosotros, hermanos,
es que nosotros pensamos que no lo somos. ¿Cuánto luchas contigo mismo? Hermanos, realmente, hazte esta pregunta con realidad y piénsalo en tu corazón. ¿Cuánto luchas contra tus deseos desordenados? Y aquí viene, ¿qué es lo que significa concupiscencia? Deseos desordenados, que es donde sale nuestro pecado y da luz el pecado de la concupiscencia, lo dice Santiago, de nuestros deseos desordenados. Ahora, ¿qué es un deseo desordenado? Todo lo que no está en orden para él. Piensa. Porque nosotros normalmente, la concupiscencia, el deseo desordenado, son deseos pecaminosos, que es así, que surgen desde nuestro corazón y que están desordenados delante de él. Pienso en lo que no es mío, envidio al fulano, envidio a la fulana. Esos deseos desordenados son pecados, es verdad, y se llaman envidia. Pero es que hay otros, hermanos, que se camuflan, que se llaman orgullo, vanidad, egocentrismo. Y son deseos desordenados porque muchas veces lo que estamos haciendo es aparentemente bueno. Lo voy a explicar. Yo puedo pecar predicando. ¿Entiendes? Y puedes pecar orando. ¿Entiendes? Y puedo pecar pastoreando. ¿Y cómo? Sirviéndome a mí mismo. Intentando agradaros por encima de agradar a Dios. Yo puedo pecar con eso. Predicadores, podéis pecar predicando. Con las falsas motivaciones de no hacerlo para su gloria. Es que no solo el deseo desordenado es desordenado cuando hay algo mal. Es que es todo deseo desordenado. Aunque el deseo sea bueno, pero que no sea para su gloria. ¿Coges la idea o no la habéis cogido? Entonces, no tan solo se peca con lo malo. Tenemos un corazón tan pecador que pecamos con lo bueno. ¿Has dicho, pastor, que podemos pecar orando? Sí. Sí. Orando para nosotros mismos. ¿Sabes dónde está? En la parábola del que entra y de que está orando el fariseo. Dice literalmente el texto. Y había dos orando. Dice, y uno oraba para sí mismo. Gracias, Señor, que no soy como este. Gracias, Señor, que no soy como aquel. Gracias, Señor, que no soy como este publicano. Dice, ayer había un publicano que estaba diciendo, golpeándose el pecho, sé propicio a mí que soy pecador. Y pregunta el último texto de esta parábola, ¿quién crees que salió justificado? O sea, que el punto está aquí. Nota, se puede orar para sí mismo. Y eso, hermanos, es pecar. ¡Ayúdame! ¡Bendíceme! ¡Mira las ansiedades! ¡Mira los problemas que están bien! Pero has pedido la salvación de tu alma. Has pedido realmente cambiar de dueño. ¿Realmente tu oración está inclinada a lo que te estoy diciendo? A conocer la verdad para ser libres. ¿O piensas que realmente ya has cambiado de dueño hace muchos años? Pero dice que el que hace pecado es esclavo del pecado. Y no está diciendo de que el cristiano deje de pecar. Está diciendo, hermanos, de que el que es esclavo del pecado es el que continuamente está pecando sin hacer caso a lo que está oyendo. Y voy a ir terminando. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. ¿Sabéis por qué? Dice verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Porque hay una falsa libertad. Y la falsa libertad es la que te estoy diciendo. La falsa libertad es la que te estoy explicando. Pensarte que eres libre porque puedes decidir mañana qué vas a comer. Pero ¿te has parado a pensar en Dios? ¿Te has parado a pensar en Él? ¿Has dado a tus pensamientos
realmente el llenarles de la palabra del Señor, el poder meditar de día y de noche en su ley, el que no sea parte de tu boca este libro de la ley. Eso, hermanos, es lo que debemos de hacer. Eso es lo que hace, hermanos, uno que es esclavo de Cristo. Eso es lo que hace, hermanos, un discípulo de verdad. Gloria a Dios. No estos judíos que empieza diciendo, los judíos que habían creído en Él tenían una fe superficial. No habían sido liberados realmente de este dueño que se llama pecado, que es con el que nacemos. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de dejar de pecar en totalidad. Estoy hablando, hermanos, que de que Él realmente sea tu dueño. De que realmente esta verdad se ha experimentado. La palabra conocer implica intimidad. Amén. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. No estoy hablando de tu mala temporada. Estoy hablando de cómo vives continuamente. ¿De quién eres dueño? ¿Quién es tu dueño? ¿Te has parado a pensarlo? ¿Quién es tu verdadero dueño? Si hay una inclinación, hermanos, que en este corazón siempre la va a haber. Estoy hablando, hermanos, y os he hablado de que se puede pecar con lo bueno. Fijaros bien, que yo puedo pecar pastoreando, o sea, pastoreando a vosotros con una falsa motivación de intentar agradaros a vosotros antes que a Dios. Eso es pecar. De intentar predicaros suavemente para poder agradaros. De intentar emocionaros en medio de un discurso y que salgáis más convencidos, y estoy haciéndolo para mí mismo, para que me veáis ahí el pastorcito. Pero no estamos para eso. Estamos para, si verdaderamente, hermanos, estamos en la verdad. En la verdad que hemos escuchado tantas veces. En la verdad que es Cristo Jesús. Después de tantos años, después de tanto tiempo, después de tantas veces que lo has escuchado, después de tantas veces que se te ha dicho, ¿sigues con tu vida? ¿Quieres seguir en tus deseos? ¿Quieres ser todavía esclavo de tus pensamientos? ¿Te has dado cuenta que pasa el día y no te has acordado de Él? Y pasan los años y tienes una buena temporada de 3 días en que te emocionas. Cuando se va la emoción, se va la bendición. Estamos hablando, hermanos, de permanecer. El texto dice, si permanecéis en mi palabra, si permanecéis en mi palabra. ¿Permaneces en su palabra? ¿Estamos permaneciendo realmente en su palabra? Yo suelto estas preguntas, hermanos, para que pienses, Amén. No para que te quedes, ¿qué está diciendo? No, piensa. ¿Realmente permaneces en su palabra? Hermanos, es una desgracia ir al infierno, pero es un justo juicio. Y para los inconversos de ahí fuera, es una desgracia, hermanos, que no conozcan a Cristo. Claro. De verdad, pero es un justo juicio. Pero es que es mucho más fuerte que nos vayamos al infierno desde el banco de la iglesia. Mucho más fuerte. No sé si lo entendéis. Lo vuelvo a repetir. Es mucho más fuerte que nos vayamos al infierno desde el banco de la iglesia, donde has escuchado una y otra vez, sin cansarnos, este evangelio, este hijo que te hace entrar en la casa y ser el mismo dueño tú. Este hijo que te da la potestad de ser uno de sus hermanos menores y ser hijo del mismo Padre que se llama Dios. Hasta tal punto, hermanos, de poder mortificar todos tus deseos, todos tus pecados, todo lo que piensas, todo lo que intencionas, todo lo que envidias, todos nuestros orgullos, todos nuestros egocentrismos, matarlos, machacarlos como metes un ajo en un mortero y lo machacas. Mortificar tu pecado. Tienes el poder en Cristo Jesús de machacar tus deseos, de machacar tu pecado, y no tienes excusa. No tenemos excusa. Tenemos el poder del Espíritu Santo y somos libres en el Espíritu Santo.
en Cristo bajo su obra para poder con nuestro pecado. Hermanos, ¿qué estamos haciendo después de tantos años? ¿Estamos luchando o nos amedrentamos en nuestras propias depresiones después de tantos años? Ay, mira, hay esto, hay lo otro, hay lo otro. Mira, hermanos, el cristiano que está llorando todo el día, pensando, ay, el problema que tenemos, hay que pensar y meter en interrogación si realmente su descanso es Cristo. Debemos preguntarlo. Debes pensarlo. Esta verdad te hace libre, libre de ti, libre de tu orgullo, libre de tu vanidad, libre de tus envidias. Este evangelio y conocerle a Él te hace libre de tus pensamientos, libre de tus egoísmos, libre, hermanos, de nuestra propia vanidad, libre. ¿Conoces esta verdad? Intimamos con esta verdad. Acabo con estas palabras, hermanos. Es muy trágico, hermanos, de verdad. Cristo es el que liberta, amén. Cristo es el que salva, amén. La evidencia de que somos salvos es una fe que produce, amén. Date cuenta hoy, hermanos. Hoy nuevamente se predica este evangelio glorioso. ¿Quieres ser libre de ti? ¿Quieres ser libre de tu pecado? ¿Quieres ser libre de tu orgullo? ¿Quieres ser libre de tus envidias? ¿Quieres apartarte de ti, que eres tu peor enemigo? ¿Quieres apartarte de tus pasiones y deseos desordenados y ordenarles en Cristo? Si quieres, puedes. Si quieres, puedes. Ven a Cristo hoy. Cristo es la salvación de tu alma. No te estoy hablando, hermanos, de una sanidad mental, ni de una sanidad en el cuerpo. Te estoy hablando de la salvación de tu alma por una eternidad. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? Escapa por tu vida. Conozcamos esta verdad que nos libera de nosotros mismos. Dejémonos de amarnos a nosotros mismos y amemos a Dios por encima de todas las cosas y a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Este mandamiento solo se cumple si verdaderamente tenemos una naturaleza que es la de Cristo Jesús en tu interior. ¿Te has preguntado cuántas veces fallas? ¿Cuántas veces pecamos? ¿Cuántas veces ofendemos a Dios? Pero hoy de nuevo la misericordia nos despertó. Tienes fuerza para trabajar y tienes salud y has venido al culto por tu propia decisión. Pero entérate hoy. Hoy es día de salvación. No te estoy hablando de 4 chucherías. Te estoy hablando de la eternidad. Da igual cuánto tiempo lleves. Da igual la labor que desempeñes en la iglesia. ¿Has conocido esta verdad que te libera de ti? Aleluya. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepentámonos de nuestro pecado. Volvámonos a Cristo. Él es el Hijo ilegítimo que su obediencia perfecta pasa nuestra desobediencia imperfecta. Él nos justifica. Él nos santifica. Vuélvete a Él. Vuélvete a Cristo. Inclina tu cabeza. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amado Rey. Oh, Señor. Gracias, Señor. Por favor, si creen que tienen la necesidad de clamar al Señor, es buen momento. Son 3 minutos, por favor. Por favor. Lo peor para un esclavo es pensarse dueño. No somos dueños de nada. Piensa en esto, por favor. Vuelve a Cristo. No te vayas sin Él, por favor. Si estás en Él, renuévate. Si no estás en Él, pide estar, por favor. La importancia es ser hallados en Él. Esto va de Él. Porque para Él y de Él son todas las cosas. Por medio de Él, para su gloria.
Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Tío César, por favor, haz una oración.